Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, donde hoy le decimos sí a la joven madre que acaba de celebrar su primer Día de la Madre recientemente. Ustedes se preguntarán de si invitamos a la directora general de CINDE, lo cual es parcialmente, la respuesta es parcialmente en ese caso no, sino que tampoco estamos invitando a la exgerente de Intel, sino que estamos invitando a la ex viceministra de Comercio y funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior de larga data, no tan larga porque con lo joven que es no puede ser muy larga, pero hemos invitado a doña Gabriela Llobet a que hoy nos ayude en un proceso que creemos importante en la universidad, que es explicar. Y entonces hoy yo vengo de preguntón. Doña Gabriela, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme otra vez a su programa y con gusto, me interesa realmente poder aportar y poder apoyar en lo que es difundir la información correcta sobre el Tratado de Libre Comercio. Una de las primeras preguntas, y vea lo agresivo que vengo, una de las primeras preguntas es, usted que estuvo cerca, no, usted no estuvo directamente en la negociación, sino en el ministerio, alguna gente dice que se negoció mal el tratado. ¿Usted qué contestaría a esa pregunta? De una manera muy clara le contestaría que no. Como usted señaló, la verdad es que los negociadores que estuvimos allí negociando el Tratado de Libre Comercio, pues ya hemos llevado una experiencia importante en lo que es la negociación de tratados de libre comercio. Para la mayoría de los negociadores no era el primer tratado que se negociaba, ni mucho menos, y hay que saber que al fin y al cabo todos estos tratados y todo lo que es el mundo del comercio internacional, al fin y al cabo tiene un cierto patrón, hay una serie de reglas que no son primera vez que se negocian con Estados Unidos, sino más bien que son la norma del tipo de regulación que ha existido de tratados anteriores. Así que más bien yo creo que Costa Rica tuvo la dicha de contar con un grupo de personas que ya habían tenido experiencia previa en la negociación de tratados de libre comercio y que conocían muy bien el ambiente comercial. Ahora, la verdad es que señalo esto por un lado, pero también es importante señalar que siempre es bueno o se ha utilizado de táctica atacar a la persona porque se considera que el instrumento pudo haber sido mejor o demás, y mucho de ello existe ahora en las discusiones que estamos viendo. Y la verdad es que si se analiza ese instrumento, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y se analizan los anteriores instrumentos, incluso en el caso de México, es un instrumento que ya tiene en vigencia en Costa Rica 17 años. Se ven, son muy similares entre sí. ¿Por qué en ese momento no se argumentaba, o bien, en ese momento no llegaba a cuestionarse si se pudo haber hecho mejor o no? Yo creo que al fin y al cabo es un tema, un argumento más que se utiliza, y me parece que sin razón, sobre el por qué no tener un tratado con Estados Unidos. Otra pregunta más relacionada con eso, doña Gabriela. Se ha dicho que conviene renegociar. ¿Qué piensa usted? Bueno, definitivamente para las personas que dicen que conviene renegociar el tratado, me parece que denota una falta de visión de la realidad política que se vive en estos momentos, particularmente en Estados Unidos. Y de allí yo creo que la experiencia en el caso de conocer el mundo del comercio internacional nos hace ver que la posibilidad de eso es casi nula, por justamente la realidad política de los Estados Unidos, el saber que los demócratas están teniendo un poder importante en el Congreso. Por un lado, puede ser que tengamos próximamente un presidente demócrata. Los demócratas no son afines al libre comercio, más bien tienen una tendencia muchísimo más proteccionista, y ciertamente
considerar que se va a poder renegociar y abrir una renegociación en que todos los demás países ya son miembros y tienen un tratado vigente, abrir una renegociación solo por Costa Rica, el propio Estados Unidos no necesariamente está interesado, ni siquiera los demócratas tienen gran interés, y aquellos que tienen interés más bien tienen interés en abrirlo para tener condiciones todavía más severas, es decir, que afectarían más a Costa Rica. Entonces, la renegociación muy poco viable, y si fuera a haber una renegociación, aquellos que están interesados en la renegociación y que hablan de ello, y que son pocos, realmente quieren renegociar en términos que llegarían a ser más desfavorables para Costa Rica, no los términos que tenemos ahora, que se pueden considerar que son balanceados al fin y al cabo, y por eso es que se tomó la decisión de cerrar la negociación, incluso en un momento distinto que el resto de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, incluso Costa Rica sí llegó en un momento de la negociación a considerar, bueno, estos términos no son términos que consideramos que llegan a un balance adecuado para el país, y por lo tanto se decidió más bien llegar a pedir otro tipo de términos. Particularmente en ese momento se estaba negociando, se estaba terminando la negociación en una serie de productos, particularmente en el área agrícola, y obviamente temas de gran trascendencia e importancia para el país, como el tema de telecomunicaciones y seguros, y se tomó el riesgo de incluso en ese momento no tener un tratado con Estados Unidos. Se pudieron lograr en ese otro momento, cuando ya Costa Rica estaba solo, otro tipo de términos y acuerdos, y allí se consideró, bueno, este es un balance favorable para el país, entonces vale la pena concretar y cerrar la negociación. Otra pregunta, se dice que el tratado es malo para la agricultura de Costa Rica. Y eso es falso también, ¿verdad? Yo creo que los propios agricultores no están diciendo eso, que es malo para ellos. Tenemos que saber que un gran porcentaje de las empresas exportadoras en el país actualmente, un 80% del porcentaje de todas las empresas exportadoras, incluidas las empresas agrícolas, son pequeñas y medianas empresas, es decir, nuestros productores y agricultores ocupan el Tratado de Libre Comercio para tener un acceso seguro a los Estados Unidos. Ahora bien, en el caso específico de los agricultores, ciertamente Costa Rica es una potencia exportadora, y con respecto a el mercado específico de Estados Unidos, tenemos un superávit en lo que es intercambio comercial de esos bienes. Ciertamente hay unos productos que llegan a ser más vulnerables y por lo tanto tienen condiciones especiales y particulares, y esos son unos cuantos. No podemos generalizar y pensar que toda la agricultura tiene esos problemas. ¿De qué productos estamos hablando? Bueno, particularmente estamos hablando del tema del arroz. Mucho se habla de los subsidios que Estados Unidos da. Realmente los subsidios que Estados Unidos da no los da a todos sus productos agrícolas, lo da nada más a un número particular de productos, y de esos, una gran cantidad o la mayoría, nosotros mismos somos importadores, es decir, nos beneficiamos de ese subsidio al comprarlos más barato. En el caso del arroz, ciertamente nosotros somos importadores y también productores, no producimos lo suficiente, por eso tenemos que importar, pero sí somos productores. Entonces el propio tratado contempla una serie de mecanismos para tratar de justamente hacer esa transición y hacer que el intercambio con Estados Unidos, que ya se da al día de hoy, pero que se prevé que si vamos a tener un tratado de libre comercio continúe dándose y tal vez se pueda incrementar, en el caso del arroz, el arroz no salga desfavorecido y tenga plazos largos de desgravación del arancel. Existan mecanismos como el tema de la salvaguardia, que es un mecanismo a donde el arancel se va a mantener, o sea, se va a incrementar al nivel original con el fin de evitar importaciones masivas del arroz. Es decir, yo creo que uno no puede generalizar, y eso es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, y más bien el sector agrícola es un gran ganador de este Tratado de Libre Comercio. Claramente. Otra de las objeciones que se plantea es que firmar el tratado quebraría la caja del Seguro Social. Correcto. Realmente eso no tiene gran fundamento, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. Yo creo que don Eduardo Dorian, el presidente ejecutivo actual, ha expuesto muy claramente cómo más bien desde un punto de vista financiero de la caja, conforme aumenta el empleo formal,
aumentan los ingresos de la caja. Este tratado justamente eso es lo que trata de promover y lo que promueve y lo que se ha hablado que queremos promover inversión, mayor empleo de mejor calidad y por lo tanto, más bien al generar más empleo, eso es lo que se pretende. La caja se va a fortalecer y se va a robustecer. Respecto al tema de medio ambiente. Respecto al tema del medio ambiente, es interesante saber que el capítulo como tal del tratado, en la cual participé directamente, realmente lo que hace es fortalecer la aplicación de la legislación ambiental aquí en Costa Rica. ¿Por qué? Porque realmente el capítulo es muy claro señalando que todos los países pueden mantener su normativa ambiental, más bien se exige que tengan altos estándares a nivel ambiental. Se considera por otro lado que la obligación consiste en aplique efectivamente su legislación ambiental. Si usted no la aplica o decide relajar su normativa con el ánimo de promover comercio o con el ánimo de atraer más inversión, eso está sancionado. Más bien la prohibición radica en que usted no puede realizar ese tipo de actitudes o acciones como país. Realmente yo creo que ha habido aquí toda igual una tergiversación porque contener normas específicas en materia ambiental, es decir, en lo que es obligar a que los países apliquen su legislación ambiental en un tratado de libre comercio, llega a ser una garantía adicional para lo que es los países y los estados de que no se va a utilizar la legislación ambiental o no se van a empezar a relajar esos estándares o a tener legislación de manera laxa con el fin de promover mayor comercio, sino todo lo contrario. ¿Sería una interpretación correcta el decir que Costa Rica tendrá, si llegara a firmar, tendrá más protección al medio ambiente que los otros países de Centroamérica, porque la ley de Costa Rica, la que habría que cumplir, es más estricta en el caso de Costa Rica que en el caso de los otros países? Correcto, eso es otro tema. Nosotros hemos siempre hablado como país que tenemos mayores estándares ambientales que el resto de países centroamericanos. Yo creo que en ciertas áreas es correcto. Costa Rica ha sido reconocido y continúa siendo un país líder en toda la temática ambiental. Bueno, definitivamente nosotros como país debemos continuar sobre esa línea. El hecho de que más bien el tratado lo que establezca es aplique efectivamente su legislación, nos puede ayudar como país a continuar por esa senda, de continuar teniendo legislación importante en esa área, legislación que sea bastante proteccionista de nuestro medio ambiente y más bien nos apoye en la efectiva aplicación de esa legislación. Pues con ese comentario le pediremos al canal un comentario que tiene para las amigas y amigos, pero nosotros regresamos. Conversábamos, amigas y amigos, con la ex viceministra de Comercio Exterior, Gabriela Llobet, a quien le estábamos pidiendo una serie de aclaraciones, digamos, en la versión didáctica de la universidad, siguiendo un poquito sobre el tema ambiental y un tema que nos es cercano. Algo que se dice también es que ocurrirán cosas tremendas con el agua. Sí, bueno, nuevamente, eso no tiene ningún tipo de fundamento en el tratado como tal. Queda clarísimo que todo lo que es la temática del agua y sus distintas versiones de legislación, ya sea por suministro de agua potable, ya sea todo el tema de los servicios de alcantarillado, o ya sea hablando del agua para el riego,
todo ese tipo de legislación nacional que existe al respecto se mantiene tal cual, el tratado no le hace reforma alguna, no establece obligaciones específicas para Costa Rica, no se toca el tema tampoco de, por ejemplo, las concesiones de agua para lo que es el agua embotellada y poder tener entonces más posibilidades por parte de las empresas que desde el día de hoy comercializan el agua embotellada, poder fomentar aún más el comercio. El tratado no llega a realizar, a cambiar todo lo que es el régimen en general del agua que existe actualmente, no lo cambia, lo mantiene tal cual, no hay modificación alguna. A mí me parece que ese tema puede ser que venga tal vez importado porque mucho se habló del tema del agua desde que se negoció ya casi que 18 años el NAFTA. En lo que es pues la relación Canadá-Estados Unidos, ellos comparten muchos ríos. El tema del agua es un tema también, es un bien muy preciado en Canadá como tal, y muchos de los argumentos que estamos oyendo el día de hoy aquí en Costa Rica sobre el tema del agua me recuerdan haberlos oído ya hace algún tiempo en esa negociación también. Claro, y valga la aclaración, aunque yo estoy haciendo preguntas, pero valga la aclaración de que buena parte de la frontera de Estados Unidos-México incluye el desierto de Sonora y el desierto de Arizona. Entonces, el tema del agua ahí tiene unas características que esta noche en que estamos conversando hay un pequeño ruido que escuchamos de la lluvia que cae generosa en este mes. Yendo a otro tema, una de las objeciones que se plantea es sobre propiedad intelectual. Correcto, en el tema de propiedad intelectual se hace mucha mención del tema de los genéricos y del tema, incluso ahí también se hace un ligamen con la caja y se señala pues que la caja va a ser, ya no va a poder comprar genéricos, se va a ver obligada a comprar nada más producto nuevo, etcétera. Nuevamente, eso no tiene ningún asidero como tal, no existe en el tratado ningún tipo de obligación en ese sentido, más bien sí hay una serie de normativa particular en el campo de propiedad intelectual que en el campo específico de los medicamentos lo que establece es una serie de normas, los datos de prueba van a protegerse por un periodo adicional y eso hace que los productores genéricos tengan una serie de normativa adicional que pueda afectarles la competencia a ellos, a los productores de genéricos, que es lo que ha generado o degenerado más bien en toda esta temática de cómo esto puede llegar a afectar la caja o el acceso a los medicamentos. Al día de hoy, ni el acceso a los medicamentos genéricos se está viendo afectada de ningún modo, ni ese tipo de normativa se ve afectada. Más bien es interesante, tal vez aquí voy a hacer una referencia con el tema de inversión extranjera. Que era la siguiente pregunta, por cierto. Toda esta temática y Costa Rica y su normativa de propiedad intelectual como tal, resulta importante la protección que nosotros ya le damos a la propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual al fin y al cabo es propiedad privada también, es otro medio de la propiedad privada. Nosotros en nuestra Constitución tenemos una normativa muy clara de respeto y protección a la propiedad privada. Bueno, todo lo que es la propiedad intelectual deriva de eso mismo y Costa Rica tiene normativa en propiedad intelectual ya desde hace varios años, lo que nos hace un país importante e interesante para lo que es la atracción de inversión extranjera, porque justamente el inversionista extranjero quiere saber que su propiedad en distintas formas, ya sea propiedad intelectual o bien la propiedad a donde se está instalando para operar, tiene protección y tiene por lo tanto una serie de normas que le van a garantizar esa certeza jurídica. Entonces el tema en general ya el tema de protección que los países dan a la propiedad intelectual para así incluso fomentar mayor investigación y desarrollo en los países y que se pueda propiciar e incentivar la investigación y desarrollo, ahí juega un papel importante el tipo de normas que existen en materia de propiedad intelectual y cómo nos ven alrededor del mundo al país aquellos que están pensando en localizar su inversión extranjera. Una pregunta que va a ser distinta de todas las demás que hemos traído, es si los costarricenses votaran el 7 de octubre mayoritariamente al no, ¿qué
¿qué cosas podrían ocurrir con la inversión extranjera en los meses y años siguientes? Esta es una pregunta de naturaleza totalmente distinta. Sí, correcto, pero yo creo que va al punto nuevamente de cuál es la imagen país que Costa Rica proyecta y cómo a la fecha, pues Costa Rica ha sido un país muy exitoso en lo que es la atracción de inversión extranjera, y atracción de inversión extranjera que al fin y al cabo no solamente da muy buenos empleos y empleos de calidad al costarricense, sino que nos coloca en el mapa mundial como un país muy interesante que nos hace captar aún más inversión extranjera como tal. Yo creo que definitivamente si hay un viraje en lo que ha sido la política económica y por lo tanto un no el 7 de octubre, eso implica un viraje en la imagen que tiene Costa Rica y que ha logrado construir a lo largo de los años. Una imagen como tal no se construye con lo que es el pasar de un día o una semana o un mes, realmente es una proyección a lo largo de los años de que existe un norte claro, una visión país, que el país es abierto a los mercados mundiales, que el país está inserto en la economía mundial como tal, que tenemos una serie de reglas claras, de certidumbre, etcétera. Entonces aquí lo que realmente el referendo como tal, no solamente se está aprobando o se está votando lo que es el Tratado de Libre Comercio, yo creo que se está votando mucho más allá, se está votando de que si queremos cambiar totalmente el norte que llevamos actualmente y dar un viraje, pues creo que a lo desconocido realmente, y eso nos afectaría muchísimo como país que atrae inversión extranjera, que somos muy beneficiados por esa inversión extranjera. Creo yo que hace 15 años nadie se hubiera imaginado que una compañía como Intel, que produce microprocesadores, estaría instalando en el país. Y no solamente se estaría instalando pues para un proceso de ensamblaje, pero que al cabo de 10 años de estar instalado, tenemos aquí ingenieros ticos que participan en el diseño de los microprocesadores de la nueva generación. De pellizcarse y no sentirse. Entonces, realmente, ese tipo de lo que uno podría llamar realidades que existen allí y que son muy interesantes de conocer, pues a mí me daría un gran pesar pensar que vamos a hacer ese viraje y que perfectamente compañías como esas, haciendo ese viraje, no se estarían fijando en Costa Rica, más bien habría una gran signo de pregunta y de incertidumbre hacia dónde va Costa Rica, y más bien se estarían fijando en nuestros vecinos para instalar sus operaciones. Del otro lado, del tema de la inversión está el tema del empleo, y un poco, y en algún sentido acompañados también, pero de alguna manera pensados como factores de producción, capital y trabajo, está el tema del empleo. En el empleo se plantean dos tipos de objeciones, por lo menos que yo caracterizaría. Una de ellas es que no crea empleo el comercio, y la otra es que es una variante de esta, es que si crea empleo es muy pequeñita esa creación. Bueno, yo creo que ambos son temas que también no conducen a la razón. Aquí lo más importante, por lo menos desde un punto de vista de atracción de mayores empresas y más generación de empleos, es justamente esa imagen país que pretendemos proyectar con un instrumento y una herramienta muy importante que nos hace como una plataforma exportadora hacia uno de los mercados más importantes del mundo al día de hoy. Pero realmente no contar con ese instrumento, a mi juicio, ciertamente pone en duda una serie de empleos que al día de hoy tienen pues una herramienta, no sabemos cuánto más va a durar, que es la iniciativa de la Cuenca del Caribe, es decir, crea esa incerteza, pero la generación de nuevos empleos todavía es más incierta. Hay una serie de empresas que están evaluando a Costa Rica y que pues han tocado la puerta de CINDE, justamente para que CINDE les ayude en lo que es su proceso de evaluación del país como un país para instalarse, y que al día de hoy simplemente dicen, no vamos a tomar ningún tipo de decisión hasta saber cuál es el rumbo que va a tomar Costa Rica. Mientras que por otro lado sí estamos viendo que nuestros países centroamericanos, en estos países sí realmente ya se han instalado una serie de empresas que ya saben con certeza cuáles son esas reglas a nivel comercial que tienen estos países con
Estados Unidos. Nos queda medio minuto. El TLC dicen que atenta contra la soberanía y atenta contra los valores del país. Medio minuto para esa pregunta. También eso me parece que es plenamente incorrecto. No atenta contra la soberanía como tal. Costa Rica negoció libremente una serie de acuerdos en ese tratado como tal y lo que está es pactando cuál va a ser esa regulación comercial con la que va a regir sus términos de intercambio con Estados Unidos y el resto de países de Centroamérica y República Dominicana. Pues agradecerle la claridad, la rapidez y esperamos que el programa sea de utilidad para formar opinión en este proceso en el que todos vamos hacia el 7 de octubre. Decirles que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde y que el próximo miércoles a las 9 tendremos un programa que esperamos igualmente sea interesante para ustedes. Quédense con Canal 15, que aquí hacemos para ustedes televisión de calidad. Muchísimas gracias y buenas noches.